Hola. Mm, Hola, ¿puedo entrar? Sí, sí se le escucha, doctor. ¿Nos logra escuchar a nosotros? Comienzo entonces. Adelante, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, ante todo, les agradezco la amabilidad de haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias y la verdad es que me siento contento porque las dos conferencias que he visto y escuchado eh, tienden a elevarse de nivel, sobre todo la segunda, Quintana, quien se ve que avanza hacia la maduración, lo cual, en fin, no recompensa, porque como profesor, mi preocupación ha sido la formación de nuevos juristas con las capacidades suficientes para resolver los problemas del Perú. La universidad imparte una formación profesional general e inicial que debe ser completada después, por lo general en la práctica, pero sobre todo con estudios posteriores que dependen de la voluntad de cada estudiante. No, el conocimiento no viene por generación espontánea, el conocimiento requiere esfuerzo y sobre todo mucha voluntad. Y yo siempre le digo a mis alumnos que se acercan a preguntarme, en fin, que si ellos quieren, lo van a hacer de todas las maneras. Pero si no lo quieren, pues no lo van a hacer. Así de simple. No. Bien, el tema es problemática actual del sistema de pensiones. Se puede partir de ciertos datos de base. En primer lugar, de la población del Perú. En este momento, la población del Perú llega a 33 millones 700 mil habitantes. 33 millones 700 mil habitantes, de los cuales los que están por encima de los 64 años llegan a unos 2 millones 800 mil aproximadamente. La población laboral está conformada, según los censos que hace el INEI, por unos 17 millones 770 mil personas. 17 millones 770 mil personas, de las cuales las que tienen 64 años o más llegan a 2 millones de personas. Quiere decir que el universo de protección en materia de pensiones comprende a esta cantidad de gente que trabaja, 2 millones. Pero como no se puede dejar en la indefensión a esos 800 mil restantes, se tiene que pensar también en una política para llevarles la seguridad social a aquellos que no han trabajado, porque evidentemente la persona para vivir necesita de recursos que alguien se los tiene que procurar, alguien se les tiene que procurar. En este sentido, voy a remontarme yo a las tres maneras de protección de las personas mayores o las personas que salen del trabajo o están en esta edad. Un sistema de protección por la familia, un sistema de protección por el Estado y otro por la seguridad social. El sistema de protección por la familia es el más antiguo y también es un sistema presente, porque las personas que no tienen recursos para subsistir, porque no trabajaron o porque no,
llegaron a cotizar lo suficiente o porque no estuvieron en un sistema de capitalización, necesitan vivir y pues de ellos se tiene que encargar la familia, por lo general los hijos. Cuando los hijos, desde luego, han sido educados en el cariño fraternal. Pero si esto no sucede, la situación de los ancianos se torna completamente desventurada. Y esta es una situación que existe en nuestro país, que existe multiplicada por toda aquella gente que no ha podido hacer recursos para protegerse durante la vejez. En un artículo publicado en el último número de la revista del Taller Manzanilla, yo demuestro que el 80% de los gastos de salud de la seguridad social están consumidos por los ancianos, por la gente que ya salió del trabajo. La gente que trabaja consume solamente el 20%. Esto quiere decir que la protección de la seguridad social en salud, en pensiones, en gran parte está destinada a este cupo de población que sale del trabajo, mayor de 60 años. Las personas, a medida que avanzan en edad, van reduciendo su capacidad de trabajo y las empresas lo saben. Y esa es la razón por la cual, como una norma general de administración de personal, las empresas tratan de desprenderse de las personas que ya llegan a los 50 años. Esto se da sobre todo en las empresas organizadas y es un fenómeno común en los países altamente desarrollados, menos en los países subdesarrollados como el nuestro, donde la gente puede trabajar hasta más allá del momento de la jubilación, 65 años en nuestro caso. Y hay gente que quisiera trabajar hasta que se muera, más allá de esta edad, por supuesto, ¿verdad? Ustedes han escuchado o han visto seguramente las protestas que en este momento tienen lugar en Francia. 2 millones de trabajadores en la última manifestación, 2 millones de trabajadores en las calles en Francia, protestando contra un proyecto del gobierno de Emmanuel Macron, por el cual muchos de ellos votaron, dicho sea de paso, proyecto que simplemente quiere extender la edad de jubilación de 62 a 64 años. Los trabajadores se oponen, pero ¿por qué con tal vehemencia, con tal intensidad? ¿Por qué? Porque está demostrado que la masa laboral a partir de los 50 años es poco empleable, de manera que es muy difícil para muchos llegar a la edad de 60 o 62 años en el trabajo. En esas condiciones, subirlos 2 años del trabajo significa condenarlos a no trabajar, porque nadie lo va a emplear o muy pocos lo van a emplear. De manera que lo que pide el gobierno de Macron, lo que quiere hacer el gobierno de Macron es precisamente aumentar esta edad para que los que quedan puedan producir un poco más, ¿verdad? Pero sobre todo para, digamos así, diferir el gasto que las pensiones representan, que son asumidas en parte por el presupuesto del Estado. Para Macron es más importante en estos momentos mantener los gastos militares que doblan la suma que requerirían las pensiones. ¿Verdad? Es decir, es la acción del capitalismo, porque Francia es un país altamente productivo,
sector de armamentos. Y los armamentos son producidos por empresas capitalistas que deben hacer contratos con el Estado, del cual toman los recursos. Poco importa que las necesidades sociales se posterguen. Y en este caso esto es evidente. Esto es lo que hay como transformo en estas protestas de Francia. Lo mismo se podría decir de la situación en Estados Unidos. Estados Unidos está por aprobar el presupuesto nacional y quiere que le eleven el techo de gasto y permitirle que le eleven también el techo de la deuda pública, porque gran parte de este presupuesto está destinado al armamentismo. No interesan las necesidades sociales. Es decir, la situación de los trabajadores, de la gente con pocos recursos, están cubiertos en cierta forma por un sistema que se llama el Medicaid, pero no es suficientemente eficaz, ¿verdad? Porque no tienen suficientes recursos. Los recursos del presupuesto tienden a irse hacia los gastos militares, hacia las intervenciones extranjeras. Es claro que cuando uno se pregunta, ¿pero por qué puede pasar esto? Bueno, en Francia los trabajadores se han dado cuenta y están en las calles. En los Estados Unidos estos trabajadores no se han dado cuenta, no salen de sus casas. Entonces la situación es nada más que un debate entre republicanos y demócratas, ¿verdad? Para, digamos, disputarse la hegemonía en el gobierno. ¿Verdad? Bien. De manera tal que un sistema de protección es el sistema de protección por el Estado. ¿Ya? En el Perú hemos tenido este sistema que estuvo representado por lo que se ha denominado el decreto ley 2530, heredero de una vieja ley española que fue aplicada también en el Perú en el siglo XIX y que después, luego de innumerables reformas, se convirtió durante el gobierno de Blasco en el régimen del decreto ley 20.530, que consiste en que, por lo general, no, sí, solamente era para los empleados públicos, tenían derecho a una pensión del Estado a razón de un treintavo por cada año de servicios, lo que implicaba que con 30 años de servicios el trabajador pasaba al retirarse a obtener una pensión equivalente al sueldo último que había percibido, con la ventaja de la renovación automática de la pensión si el sueldo correspondiente al puesto que él había ocupado crecía, subía. A esto se le llamó la cédula viva. El régimen terminó, ¿sí? se hizo extinguir desde 1962, cuando se dio la ley del seguro del empleado, pero los intereses creados eran pues muy fuertes y presionaban, en fin, para que el Estado lo sostuviera, porque era muy cómodo, imagínense usted. Y el Estado se vio, sin embargo, obligado a imponer ciertas cotizaciones que fueron creciendo, pero con todo, los beneficios eran muy grandes, ¿no? Imagínense, después de 30 años de servicio, que se pasan muy rápido. Ya, pues, un trabajador que entrara a los 25 años, 30 años después a los 55, tenía derecho de salir con la pensión completa. Es comodísimo, muy ventajoso. Por ese motivo es que los empleados públicos se aferraban a este sistema.
se le quiso terminar, en fin, en el año 1973, cuando se dio la ley del Sistema Nacional de Pensiones y se prohibió que nuevas personas se incorporaran a este régimen. La ley del sistema, el decreto ley del sistema de pensiones data de 1973. En ese momento se cerró el régimen de pensiones por el Estado, el decreto ley 2530, pero cuando terminó el Velasco, el gobierno de Velasco, y luego el gobierno militar de Morales Bermúdez, y comenzó el gobierno de Belaúnde en 1980, se reanudaron las presiones, pues, para entrar en el régimen del decreto ley 2530, sobre todo de los profesores. Ya se ha sido hasta que finalmente tuvo que cerrarse, no hubo una presión del Fondo Monetario Internacional que tuvo que determinar la modificación de la Constitución, lo que ocurrió el año 2004, en fin, cuando era ministro del Trabajo, un profesor que ya falleció de la Universidad Católica. Y finalmente se cerró definitivamente este régimen, estableciendo que las pensiones máximas equivaldrían a dos unidades impositivas tributarias, no, pero se cerró definitivamente. Para entonces quedaban muy pocos en este régimen y ahora, en el año 2023, pues los beneficiarios de este sistema son muy pocos en realidad. Sin embargo, hay una tendencia a hacer que el Estado siga pagando pensiones. Es lo que ha pasado con la pensión 65, que se otorga sin el requisito de la contribución, como un sistema de caridad. A mi criterio, inconveniente, porque de todas maneras el pensionista debe aportar algo para contribuir a pagar sus recursos durante la vejez, ¿verdad? Y luego hay una serie de ayudas que el Estado da, sobre todo en el momento de la pandemia, en fin, bonos gratuitos a la gente, en fin, o pagos disimulados como el del FONAVI, por ejemplo, o a los trabajadores que dicen que cotizaron cuando en realidad los trabajadores no aportaron un solo centavo. La contribución fue totalmente de los empresarios, ¿verdad? Y últimamente también, a raíz de este tifón, se ha aproximado a la costa norte del Perú también, ya se reconoció un bono para ayudar a estas personas tan unificadas. Y el Estado, siempre con una política de paliar ciertas situaciones más con criterio político que con criterio social. Y después tenemos el sistema de la seguridad social. En nuestro país, en materia de pensiones, se concentró en el Sistema Nacional de Pensiones que dio el gobierno de Velasco en el año 1973. Como lo he explicado muchas veces, fue un sistema que se estudió muchísimo, tanto en su parte normativa como en la parte de su financiamiento, para lo cual se hicieron cálculos matemáticos actuariales muy exhaustivos y que respaldaban las pensiones que se tenían que pagar. En ese tiempo, la pirámide de la población no determinaba que las gentes que trabajaban eran muchas más que las personas que salían a la jubilación y cuyos aportes con las tasas que entonces se aprobaron, pues excedían el gasto en pensiones, de manera tal que quedaba un remanente que se llamó de capitalización. Por eso que el sistema fue mixto, fue de reparto, de capitalización, de reparto en cuanto con las cotizaciones que pagaba la gente que trabajaba, se debía cubrir las pensiones, y de capitalización porque había un excedente que tenía que invertirse en valores,
en bienes, en fin, que implicaran una capitalización que rentara un interés y que acrecentara el fondo, no en provecho individual de cada jubilado, sino en provecho de la masa de jubilados. Este fue el Sistema Nacional de Pensiones. Yo tengo la impresión ahora, a la distancia, que tal vez hubiera debido hacerse de otra forma, porque este excedente para capitalización en relación a los gastos que se debían hacer cada año era muy grande, muy grande. Y como se demostró después, fue una tentación para los políticos de turno, porque utilizaron ese dinero como caja del Estado para pagar sus obligaciones inmediatas, sueldos, gastos de mantenimiento, etcétera, etcétera. De manera tal que, sin dar cuenta a nadie, fueron restando estos recursos del Sistema Nacional de Pensiones que con los aportes podía pagar las pensiones. Y mientras tanto seguían veniendo nuevas cotizaciones, pues que se dividían en gastos, pago de los gastos y después recursos para la capitalización. Y esto pasó durante los gobiernos de la UNDE, del 80 al 85, del APRA del 85 al 90. El APRA fue un gobierno, hizo un gobierno muy voraz, quería llevarse todo del Estado. Inclusive vean ustedes, conocen ustedes la torre del centro cívico. Esa se construyó con dinero del Sistema Nacional de Pensiones, pero durante el quinquenio del gobierno aprista del 85 al 90, pues numerosos apristas se apoderaron de las oficinas de esa torre y no pagaban alquileres pertinentes. ¿Por qué? Porque no lo querían, pues, no querían pagar, simplemente se beneficiaban de estos bienes. Era parte de la corrupción, que parece que es innata en este partido, ¿no? Y que obligó a su jefe máximo a eliminarse de la vida con un balazo en la cabeza, ¿verdad? Y luego, bien, luego llega la época del neoliberalismo, que justamente coincide con la presencia en el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, que gana las elecciones del año 1990 con un programa opuesto al neoliberal de Mario Vargas Llosa, patrocinado por el poder empresarial, por la oligarquía blanca, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual él, con su contingente, que era muy pequeñito, gana las elecciones. Apoyo de las fuerzas de izquierda, apoyo de toda la gente que estaba en contra de, 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 de Mario Vargas Llosa, su grupo. Y sin embargo, este hombre, a los pocos días de haber ganado y haber sido proclamado, cambia de posición y se convierte en un factotum del neoliberalismo, con el apoyo de todos los grupos. Porque miren ustedes, el año 1991, él gobernaba como presidente de la República, pero había un Congreso multipartidario en el cual tenía una representación bastante notable la izquierda, dividida en dos grupos. Bueno, pues este Congreso realiza, digamos así, autoriza al presidente de la República a gobernar por decretos legislativos en dos campos fundamentales, en el de la propiedad estatal de las empresas y en el de los derechos sociales. Y lo autorizan para que desregule, ¿verdad? O sea, que venda las empresas públicas y por otro lado reduzca los derechos sociales y entre ellos los derechos a la seguridad social. El planteamiento fue muy simple. Se trataba de extraer
de la masa laboral los recursos que iban a ir a las empresas financieras. A los bancos se les entregó la CTS con el depósito obligatorio de un dosavo de la remuneración en las cuentas que los trabajadores designasen, pero que debían ser de los bancos. A las compañías de seguros se les entregó el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de muerte. Y a las AFP, que eran unas creaciones nuevas, se les entregó una gran parte de los aportes para pensiones. Y así surge esto, ¿no? Miren ustedes cómo funcionan las bolsas de valores. Uno se pregunta, claro, las bolsas de valores se compran y se venden valores, títulos valores, pueden ser bonos de la deuda pública de los estados, pueden ser acciones de empresas, pueden ser obligaciones de empresas, u otros, digamos así, títulos representativos de bienes que se encuentran en alguna parte. Los compradores interesados aportan el capital. La pregunta es, ¿y de dónde traen ese capital? Bueno, puede ser que tengan sus depósitos en los bancos, pero eso es limitado. Ese es un capital que representa una plusvalía ya producida. La fuente mayor de ingresos que llega a las bolsas es el capital fresco que proviene del trabajo, de la nueva producción, ya sea como utilidades de los empresarios o ya sea como una parte de los salarios y de los beneficios sociales. Entonces, si ustedes piensan pues que el 13% de las remuneraciones destinado a cotizaciones de pensiones es una cantidad enorme. Es el 13% del total de las remuneraciones que se pagan en el país, en la economía formal, por supuesto. Es mucho dinero, es dinero fresco que va a las bolsas de valores y que sirve para comprar, bueno, pues títulos, valores, acciones, deuda pública, etcétera, etcétera. Y este es un negocio, porque la persona que maneja estos recursos que se extraen del mundo laboral va a tomar una comisión, que actualmente es la comisión que se les paga a las AFP, sin riesgo de ninguna naturaleza, ¿verdad? Y una vez que los valores estén invertidos, pues esto va a dar a las empresas, a la especulación o a lo que pueda hacer. De manera tal que las cotizaciones para pensiones, en este caso, están sometidas al riesgo de las alzas y las bajas en la bolsa de valores. Y siempre hay un aporte de capital fresco, porque esto sucede todos los meses, ¿verdad? De manera tal que el mundo del trabajo proporciona no solamente la plusvalía, de la cual se apropian los empresarios, sino también una parte de los salarios bajo la forma de cotizaciones para pensiones. Y esto va a las bolsas de valores. No tiene ningún fin social. Como lo ha demostrado Quintana en el cuadro que ha presentado, gran parte de esos recursos van al exterior. Con lo cual se crea un riesgo adicional, porque no se sabe cómo se van a invertir afuera. Cuando un pensionista se retira, el, la AFP vende una parte de los títulos que tiene para irle pagando la pensión, que simplemente es la recuperación de las cotizaciones que pagó acrecentadas por
la diferencia entre las utilidades y las pérdidas. Eso es, ¿verdad? No, ese es el sistema que tenemos, un sistema pensado por el neoliberalismo. Estas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con el Sistema Nacional de Pensiones? Sistema de reparto. ¿En qué consiste? En que las cotizaciones de los que trabajan constituyen un fondo, una cierta cantidad de dinero, con la cual se pagan las pensiones. Por consiguiente, debe haber equivalencia entre el monto de las pensiones y el monto que se recauda. Y eso se determina con rigurosos cálculos matemáticos actuariales. Si aumentan los egresos porque los pensionistas deben recibir una cantidad mayor, es necesario aumentar los ingresos, es decir, subir la tasa de cotización. Pero ya la experiencia demuestra que ambos lados de la ecuación se mantienen en relación y que los ingresos llegan a parar los ingresos. Eso depende de los datos demográficos en países en los cuales la tasa de crecimiento de la población va en aumento, hay incluso un superávit. Pero en los países en los cuales la tasa de crecimiento de nacimientos desciende y aumenta, por el contrario, la tasa de envejecimiento de la población, bueno, puede haber un desequilibrio, un desequilibrio. Entonces, en el sistema de reparto se deben hacer las correcciones necesarias para mantener el equilibrio. Eh, en Europa pasa ahora que la tasa de envejecimiento de la población es muy alta, la gente vive más. Antes de la media de aquí era 75 años, ahora 80, después 85. Gente que pasa fácilmente los 90 años, ¿no? Y en un sistema de reparto hay que pagarle su pensión, de todas maneras, ¿verdad? Entonces, eso implica eh, reajustes permanentes, ¿ya? Reajustes permanentes. Lo que pasa en los países europeos nos demuestra que el Estado debe aportar una cierta cantidad de recursos para mantener el equilibrio. Entonces, la posibilidad de hacerlo depende de quién maneje el Estado. Si lo manejan tendencias favorables a los trabajadores, es posible que los recursos presupuestarios sirvan para pagar estos derechos sociales. Pero si lo manejan representantes del capitalismo interesados más en la ganancia de las empresas y en los gastos de guerra, que son muy rentables, entonces los recursos no irán a las pensiones, irán a esas empresas y a esos gastos. Esa es una situación que se ve en estos momentos clarísimamente en Francia. En otros países tienen el mismo problema. En Alemania, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población es nula. Hace 20 años Alemania no aumenta, ni desciende tampoco. Y esa es la razón por la cual estos países tienen que apelar a la migración, a veces provocada, como la que pasó hace 10 años cuando gobernaba Angela Merkel, que entiendo yo, promovió una inmigración del cercano oriente que llegó a unos 2 millones de personas en edad de trabajar. Fueron personas que se desplazaron por cualquier medio y a pie en gran parte de su trayecto hasta llegar a Alemania. Alemania no se esperaba, incluso tenía locales habilitados para recibirlos. Los detenían allí un tiempo, en fin, como inmigrantes, hasta que les tramitaban los documentos de identidad y luego pasaban.
Y de esa forma, Alemania se hizo de 2 millones de personas que recolectó el origen. Es decir, una inmigración selectiva provocada, porque Alemania tiene el problema de que su población foral no se renueva con la intensidad y en el volumen necesario, ¿verdad? En fin, estos son temas que se deben conocer y se deben estudiar profundamente. Pues no es posible largarse a presentar un proyecto de decreto ley sin conocimientos. Es lo que está pasando ahora en el Congreso de la República del Perú. Yo les aseguro que ninguno de estos parlamentarios conoce la temática y la técnica de la seguridad social. Por consiguiente, tienen que valerse de asesores que tampoco conocen los cosas. Entonces, ¿quién está manejando los proyectos? No son ni los representantes ni los asesores, son lobbies, intereses privados que les presentan los proyectos, revisan los asesores y finalmente discuten los congresistas y luego los aprueban. Esta es la realidad que tenemos en este momento. Es un de gobierno en el área del legislativo y mucho más aún en el área del poder ejecutivo, ¿no? Porque lo que estamos viendo no es nada más que la incapacidad, la impotencia de estos grupos que han llegado al gobierno por acción, por efecto del voto popular, ¿no? Pero que no saben qué hacer con el gobierno. Y lo que ocurre es que el Estado, la economía y otras relaciones sociales están marchando solas. Y por encima hay una cúpula política que se mueve sin conexión con la realidad. Claro, en esta realidad económica mandan los que tienen poder económico, ¿verdad? No, y esta es la forma como se están desarrollando las cosas en nuestro país. La burocracia marcha sola, manejando los ministerios. Y más aún, se ha dado en nuestro país una situación que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Es que el presupuesto del Estado está repartido ya en grupos con poder económico dentro del Estado. El parlamentario fija sus ingresos y sus sueldos por decisión propia e impone un porcentaje que aprueba la ley de presupuesto. El Poder Judicial fija los suyos con independencia. Hace lo propio el Ministerio Público. Las Fuerzas Armadas, por su lado, también organizan sus recursos como quieran y presentan sí, la parte del presupuesto que les concierne al Ministerio de Economía y Finanzas, quien los aprueba más o menos y luego lo pasa al Congreso de manera tal que la única condición sea el equilibrio entre los ingresos y los gastos. Pero lo que sucede con el Estado peruano es una cosa que viene desde el virreinato, así era siempre. Y así ha sido en el siglo XIX y sigue siendo en el siglo XX. Y en el XXI continuamos con el mismo sistema. Es claro que uno puede decir, ¿hay alguna esperanza de cambio? Yo creo que sí, pero se requiere el cumplimiento de dos condiciones. La primera, que haya un grupo de gente con ideología,
con conocimientos, sobre todo técnicos, de la marcha de la economía y de la marcha del Estado. Un grupo que maneje la ideología solamente puede ser un grupo que salga de universidades y que se capacite altamente. Y en segundo lugar, que haya una política, una campaña de desalienación de las mayorías populares para que no voten por opciones que no son las suyas, y que por el contrario pueden hacerles daño. Y de hecho se lo hacen en el gobierno, como pasa ahora, por ejemplo. No hay ninguna norma de cambio social en apoyo de las grandes mayorías. No, no lo hubo. El equipo que llegó al Poder Ejecutivo el año 21 no tenía los conocimientos suficientes para hacerse cargo del gobierno. Y encima se pelearon entre ellos. Fueron además destruidos por las baterías, por la artillería de la ultraderecha que golpeó allí hasta pulverizar, separarlos y luego hacerlos caer. Este es el drama que vive el Perú, ¿no? Es decir, no hay cuadros ideológicos con una visión clara, con conocimientos de lo que se tiende a decir, ¿no? Por eso es que me alegra estar con ustedes en estos momentos y expresarles con sinceridad lo que pienso e integrarme también en estos esfuerzos de construcción. Bien, pues agradezco mucho la amabilidad de haberme escuchado y de haberme invitado sobre todo. Gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctor Jorge Rendón.